Voy a hablar de dos filósofos que fueron además pareja, que de Hiparquía, que fue una de las filósofas más destacadas de la escuela cínica junto con Cráter de Tebas y otras figuras importantes también de esa escuela. Lo de Hiparquía es importantísimo. Primeramente porque fue una de las primeras mujeres del ámbito del pensamiento occidental. Todo el mundo conocemos a Hipatia de Alejandría, a Cristín de Pisán y a otras tantas figuras dentro del ámbito de la literatura y del arte y de la historia que fueron importantes, pero que fueron a raíz ya del final de la Edad Antigua. Muchas de ellas fueron importantes, pero claro, Hiparquía fue importantísima, Safo fue otra mujer dentro del ámbito de la literatura. Pues ellas que son ejemplos del ámbito de la antigüedad, al igual que Hipatia, que fueron de antes de Cristo, de antes de nuestra era. A partir de ahí, muchas de las mujeres no las conocemos en ningún sitio del ámbito de la historia occidental ni española, debidamente porque, claro, siempre han priorizado a los hombres. Pasa y ha seguido pasando y continuará, pasó y va a continuar pasando porque la situación hoy en día en Occidente es solo priorizar uno de los dos sexos. Así vamos con la sociedad. Y el problema es que hoy en día, con el feminismo radical que existe, pues es todavía mucho más grave en la actualidad. Así que debemos un poco de entender y comprender que muchas de ellas han sido pioneras con el objetivo de que lo único que piden las mujeres y han pedido a lo largo de la historia es tener las mismas condiciones que cualquier hombre en cualquier ámbito, da igual, para obtener su propio derecho como cualquier hombre lo tiene. Pero no el feminismo de que el hombre es el culpable de todo, la culpa la tiene el hombre en todo. Pues así es lo que pasa con algunas posturas de hace 15 años que vienen ya postuladas por algunos de los oligarcas políticos en la actualidad que quieren incluso dejar huella en ese estilo de corriente que no es una corriente en realidad, que es algo que es una manera de comprender que a veces el radicalismo no es muy positivo para una sociedad. Y es lo que pasa hoy en día en España, pero no solo en nuestro país. Te puedes ir a Europa y hay muchos problemas también. Y te vas al otro lado del charco, Estados Unidos es el mejor ejemplo, y la cantidad de problemas que tiene el país, uno de los más poderosos actualmente junto a Rusia y China e India, pues tienen muchos problemas. La escuela cínica fue una corriente filosófica de la antigua Grecia que tuvo su apogeo entre los siglos 4 y 3 a.C. y que buscaba la felicidad y la virtud mediante la autosuficiencia, que es la autarquía, y una vida austera, en total consonancia con la naturaleza. Rechazaba las normas sociales, las riquezas y las convenciones por considerarse artificiales y necesarias. La escuela cínica es vivir prácticamente como si fuera los, bueno, mendigos, vagabundos, es decir, sin tener nada, es decir, tener lo justo o tener muy poco, que es lo que hablaron luego pues, muchos de los filósofos de esta propia escuela. Al final la escuela cínica sería una manera de entender que es vivir a raíz bueno, a raíz de la naturaleza, con el objetivo de vivir con lo menos posible, y algunos de los representantes, como fue Antítesis, que fue uno de los que fundó la escuela, bueno, más que, bueno, fundó sí la escuela, fundó la escuela cínica, la corriente filosófica, y a su vez fue discípulo de Sócrates. Y mira que Sócrates tuvo a un montón de discípulos que fueron importantes, pero claro, el más sonado de todos es Platón. Luego a partir de ahí Platón tuvo a muchos discípulos, pero el más sonado, todo el mundo lo conoce, es Aristóteles. Y luego ya, bueno, Aristóteles tuvo como discípulo porque fue alumno, el emperador más poderoso, que fue Alejandro Magno, una de las figuras más importantes del ámbito de la política occidental. Em, Antítesis, el filósofo, enseñó en el gimnasio Cinosargo de Atenas. Diógenes de Sinope es el más famoso y llevó una vida extrema con su pensamiento en el ámbito de la corriente cínica. Cráter de Tebas fue discípulo o alumno de Diógenes de Sinope y Crates a su vez fue maestro de Zenón de Citio, el precursor del estoicismo. Dejó Cráter de Tebas su fortuna para vivir en el pensamiento de la escuela cínica, es decir, tirar todo y convertirse pues, en un alguien de vivir de forma austera, con muy poco. E Hiparquía, que llevó el mismo estilo de vida que su marido Cráter de Tebas, fue una de las precursoras de esta corriente. Y hay que decir que bueno, su familia se opuso al matrimonio con Cráter de Tebas.
final pues, lo consiguió y vivieron una vida pues en el pensamiento griego. Esto quiere decir que tu familia o cualquiera pueden decirte que todo de todo, pero que si a ti te gusta alguien, pues que puedes ir a por ella e intentar hacer lo mejor posible si ella luego claro, puede aceptarlo o lo acepta, por ejemplo. Es decir, que nunca hay que tener esa timidez, aunque te diga cualquiera, familiares, lo que sea, que no, que necesitas hacer ciertas cosas para que tengas que estar con alguien. Bueno, pero que si tú lo quieres conseguir, adelante y cualquiera que lo quiera puede hacer muchas de las cosas más importantes en vida, claro, y en este mundo, en la actualidad, sobre todo con la gran información que se tiene, no como hace a lo mejor un siglo. El estoicismo es una filosofía práctica fundada por Zenón de Citio, que a su vez Zenón de Citio fue alumno de Cráter de Tebas. Cráter de Tebas, como hablaba en la anterior diapositiva, fue uno de los principales filósofos de la escuela cínica. Y el estoicismo se fundó en torno o hacia el año 301 a.C. Y la premisa de la propia corriente filosófica central es que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Es decir, tú no sabes lo que te va a suceder y pues lo único es reaccionar cómo puedes solventar cualquier tipo de problema. Entonces, el estoicismo lo que busca al final es la paz mental, aceptando el presente y enfocando la energía en lo que depende de uno mismo. Todo el mundo en el estoicismo debemos de entender de que cada cual debemos de ver que las circunstancias pues a lo mejor no son como las que queremos, pero bueno, tenemos que reaccionar si nos salen una serie de problemas, pero que lo único que se enfoca en esta corriente es en la actualidad, no en el futuro. El futuro, bueno, pues es verdad que a veces miramos al futuro porque queremos tener una vida algo mejor, sobre todo nuestra generación, los jóvenes, y por la generación actual o más joven incluso, que tiene expectativas y al final, pues bueno, la situación es lo que puede venir, más o menos. Los representantes del estoicismo fueron Epicteto, que fue esclavo liberado, que enseñó que el alma es lo único libre; Séneca, cuyas cartas ofrecen consejos atemporales sobre cómo lidiar con el tiempo, la ira y las dificultades; y un emperador romano y a la vez filósofo, como fue el filósofo Marco Aurelio. En la obra Meditaciones explicó sobre cómo gobernar y mantener la calma bajo inmensa presión. Eso es algo importante también. Hoy en día, además, muchas de las corrientes de la antigüedad, de la Edad Media, de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea y del siglo XX han penetrado en la actualidad, pero es verdad que la sociedad hoy en día está con otras cosas más graciosas, con las redes sociales. Hiparquía fue una de las precursoras dentro del pensamiento femenino. Primeramente, ella fue filósofa cínica griega, considerada una de las primeras mujeres filósofas; convivió, pese a la inicial oposición de su familia, con el filósofo Crates de Tebas y compartió con él la peculiar vida de lo que era la escuela cínica, de vivir de una manera austera, sin nada, con muy poco. Cráter de Tebas, al final, mujer y marido, esposa y esposo, pues Cráter de Tebas fue filósofo griego, discípulo de Diógenes de Sinope y seguidor como él de la escuela cínica, que tiró toda la fortuna que tuvo y se dedicó al ámbito de la escuela cínica y vivir como vivió su maestro Diógenes de Sinope. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo, con ejemplos, una filósofa Hiparquía o Cráter de Tebas, importantísimos, las dos corrientes, el estoicismo y la escuela cínica, muy importantes en la antigüedad y sobre todo en la antigua Grecia. Y bueno, pues si os ha parecido interesante, vuelvo a repetir que soy historiador y este vídeo si os ha gustado, os ha interesado, darle al like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo